Determine la integral de flujo de la siguiente función racional: z más 2 dividido entre el producto de z al cuadrado y z al cuadrado más 4. En la curva del módulo de z igual a 1. Como ya sabemos, z es un número complejo y el módulo de z es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. En este caso es igual a 1. Por lo tanto, desarrollando el módulo, tendremos nuestra siguiente ecuación, nuestra siguiente curva. Es una circunferencia de radio 1 centrada en el origen. Por lo tanto, como tenemos una función racional, se puede resolver de diferentes métodos. Pero para nuestro problema, el método más preciso y más práctico es el teorema del residuo de los polos, que veremos a continuación. Por lo tanto, ¿qué nos dice el teorema del residuo de los polos? Que la integral de flujo de f evaluado en z es igual a 2pi por i por la sumatoria del residuo de la función en cada polo, desde z sub 1 hasta z sub n, dependiendo de cuántos polos tenga nuestra función. Pero con anterioridad debemos de saber la fórmula del residuo en un polo o en polos. Por lo tanto, el residuo de f en un polo z sub 0 es igual al límite de toda la función que vemos ahí, donde los únicos datos que tenemos que saber es z sub 0 y n, donde n es la multiplicidad u orden de la raíz o del polo. Los polos son las raíces del denominador de la función para nuestro problema, la siguiente función racional, como ya vimos con anterioridad en el principio de nuestro problema. Analizando los polos de la función, igualaremos el denominador a 0, y es lo que se debe hacer. Bueno, vamos a mostrar una vez más la función que nos dan de dato para evaluar en la integral de flujo. Posteriormente vamos a factorizar, y factorizando nos damos cuenta que la función tiene tres polos, y estos polos son 0, 2i y menos 2i. El 0 tiene multiplicidad par de orden 2 y el 2i y menos 2i tienen multiplicidad impar y de orden 1, pero más práctico lo llamaremos polo simple. No olvidar una vez más que los polos que tengan multiplicidad igual a 1 se le van a llamar polo simple. Luego de ello se muestra la gráfica de GeoGebra de nuestra función, que inicialmente se calculó como la circunferencia de radio 1 centrado en el origen. Y antes de poder realizar o aplicar nuestros teoremas y las fórmulas que vimos y expusimos anteriormente, se tiene que ver una regla práctica. ¿Y esta regla práctica qué nos dice? Que todo polo que no esté dentro de la función o de la curva que nos dan de dato no va a ser considerado en la fórmula. Por lo tanto, nos damos cuenta que solamente el 0 está dentro de nuestra curva. ¿Y por qué el 2i menos 2i no están? Porque nos damos cuenta que el eje real va de menos 1 a 1 y en el eje imaginario va de menos i a i. Por lo tanto, no toma el 2 nunca en ambos ejes. Por lo tanto, 2i y menos 2i no va a cumplir para nuestra fórmula. Y es así como solamente utilizaremos al 0. Entonces, para ir finalizando nuestro problema, aplicaremos el teorema, la ecuación 2 que vimos con anterioridad, y para n igual a 1, orden simple, y z igual a 0, volveremos a mostrar la fórmula, que es el residuo de f en un polo z sub 0. Realizando los cálculos, y también vamos a mostrar la circunferencia como referencia de aquí hasta que acabe nuestro problema, para ver que el 0 va a ser el único polo que se va a utilizar en nuestro problema en la fórmula de residuo de un polo. Haciendo los cálculos obtenemos que el residuo de f evaluado en 0 resulta un cuarto.
Finalmente reemplazaremos en la ecuación 1, en el gran teorema del residuo de los polos. Por lo tanto, otra vez vamos a mostrar nuestra gráfica para darnos cuenta o para poder tener bien referenciado que el 0 es el único polo que se va a tomar en cuenta en las fórmulas y en los teoremas. Por lo tanto, nuestra integral de flujo de la función racional que nos dan de dato es igual a 2pi multiplicado por la variable imaginaria i multiplicado por el residuo df en 0, pero con anterioridad calculamos que el residuo de f calculado en 0 fue igual a 1/4. Por lo tanto, la integral de flujo de nuestra función racional que nos dan de dato es igual a pi multiplicado por la variable imaginaria i dividido entre 2.